ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, como tú, Señor, a escoger, Señor, por ti, Señor. Por favor, Señor, que hoy, Señor, pongamos, Señor, nuestros ojos, Señor, en ti, Señor, el autor y consumador de la fe, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, más y más, Señor, como tú, Señor. Por favor, Señor. Te lo ruego, Señor, en tu nombre precioso, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que podemos ir a Él, ¿verdad? Que aunque haya pruebas y dificultades, pero qué bendiciones es poder llegar ante Él, ¿verdad? Y poder ser saciados con su solaz y con su presencia. Gracias a Dios por eso. Les pedí, hermanos, oración por si pueden poner sus cámaras algunos para poder verlos, para no pensar que estoy solo. Les dije de la oración, va, por aquellas personas que en estos momentos están sufriendo, ¿va? Están pasando por dificultad. Es algo que no te esperas, ¿verdad? Sucede, ¿verdad? Y hasta ahorita van muchos muertos, muchos fallecidos, más de 7,000 personas. Ahí en Turquía, yo creo ha sido de los más fuertes que ha pegado hace más de 80 años. Dicen que no pegaba un terremoto de tal magnitud. Lo tremendo de esto es que pegó en la noche, cuando todos estaban como a las 3, 4 de la mañana, cuando todos estaban en sus casas. Y pegaron dos, ¿verdad? Dos en un mismo día. Entonces sí ha estado muy difícil allá la situación. Imagínense muertos en las calles y ya esperando a que llegue la ayuda, gente no sabiendo dónde están sus familiares, no contestan, no. De una mano de una niña, de un señor, un padre tomándole la mano a su hija y la niña, la muchachita de 15 años aplastada por un techo, ¿va? Entonces oremos que Dios les dé mucha paz, que Dios les dé aliento en esta su gran necesidad, ¿va? En esta hora, ¿va? Que es muy duro, muy duro. Entonces pidámosle a Dios que Dios los consuele, que Dios y que Dios les dé mucha fortaleza, ¿va? A esas almas, esas vidas. Pues hoy les quería hablar de que Dios escoge, ¿verdad? Y que vamos a escoger nosotros. Desde el principio del mundo, vemos cómo Dios se movía a través de la faz de la tierra. Cuando formó a Caín y, a Adán y Eva, y Dios les dijo que de todo árbol podían comer, mas de un árbol no podían comer. Para Dios tal vez era más fácil no haber puesto nomás, pueden comer de todos estos árboles, gócense de todos los árboles que están aquí. Pero Dios le dijo a Adán y a Eva,
pero no van a poder comer de este árbol. Dios siempre les da al hombre el libre albedrío, les da la oportunidad de escoger esto o escoger el otro. Dios les dijo que no podían comer de ese árbol. Estaba ahí. Y vemos cómo a través de la Biblia Dios les habló a sus siervos, a sus hijos. El evangelio es para todas las personas. El evangelio no hace acepción de personas. El evangelio es para los pastores, es para los ladrones, es para los labradores, es para los profetas, es para el trabajador. El evangelio es para toda criatura. Y aquí, y le estoy diciendo esto porque los voy a llevar por citas, cómo Dios hablaba a hombres comunes y corrientes. Y en Génesis 4:1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Aquí la Biblia está diciendo sus oficios. ¿Qué eran? ¿A qué se dedicaban estos hombres de Dios? Estos hombres. Uno era labrador de la tierra. Uno trabajaba en la tierra. Era un trabajador. Así que este evangelio, hermanos, es para todos. Es para aquí, yo creo que casi todos trabajan. Y dice Abel, y Abel era pastor de ovejas. Fíjense desde cuándo en la Biblia, desde el principio de los tiempos, pastor, como desde los tiempos antiguos era algo, eran los pastores, era un oficio muy importante en la Biblia. Dice Abel, dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vemos que Dios les pide un sacrificio y ellos ofrecen un sacrificio a Dios. Y si podemos ver aquí, bueno, más bien ellos dan ese sacrificio a Dios, dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces vemos que Caín le trae una ofrenda al Señor y Abel también. Pero Abel, hermanos, les aseguro que está orando, que estaba diciéndole, Señor, ¿qué te agrada a ti? ¿Qué es el sacrificio que tú quieres?
que te ofrezca. Y vemos que dice que no nomás agarró una de sus ovejas, agarró de lo más engordado de ellas. ¿Qué le ofrecemos nosotros al Señor, hermanos? ¿Le ofrecemos lo mejor de nosotros? ¿O le ofrecemos las obras? ¿O como Caín, que le ofrecía de su trabajo? Tal vez cansado del trabajo, ahí agarró lo que ahí de los que tenía. Pero dice que Abel le ofreció lo más gordo de sus ovejas. Y aquí todavía no venía Moisés. Aquí todavía no estaban los sacerdotes que le ofrecían a Dios esos corderos, esos sacrificios. Es la primera vez que se menciona en la Biblia un sacrificio, una ofrenda. O sea que Abel no dijo, pues los sacerdotes le ofrecen al Señor lo más, los corderos y lo mejor. No, él oyó del Señor y él le ofreció a Dios lo más gordo de sus ovejas. Dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Que el Señor mire, hermanos, en nosotros cuando le ofrecemos ese sacrificio de mañana y de tarde, que el Señor se agrade de nuestras alabanzas, de nuestro sacrificio. Dice que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios les dio la oportunidad a ellos de escoger. Vemos que Caín escogió de ahí lo que salía del campo, qué sé yo, cebollas, no sé, verduras. Pero Abel escogió lo mejor, un sacrificio, un cordero engordado de su redil. Así vemos que el Señor nos da a escoger. Y si vamos a Abraham, que nos dice Abraham, dice que en un momento que se estaban peleando las ovejas, los pastores estaban peleando entre ellos. Y dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Génesis 13, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Vemos aquí en el versículo 4, si ponen atención ahí, dice, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham en nombre de Jehová. No vemos con Lot que dice, invocó Lot el nombre de Dios, o le ofreció Dios Lot un sacrificio a Dios. Vemos que Abraham era un amigo de Dios. Abraham
moraba en la presencia de Dios y se invocó. Invocar es clamar, es orar, ¿va? Invocó a Dios en nombre de Jehová. Les aseguro, hermanos, que Abraham en ese momento estaba lleno del Espíritu de Dios. Estaba lleno de la presencia de Dios. Por eso Abraham sabía que aunque él escogiera el desierto, después vemos entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Aquí vemos que Abraham le dice a Lot, escoge tú. Le da la oportunidad de escoger, de decidir, de tomar una dirección. Y Abraham anduvo la mayoría del tiempo que vemos, anduvo en un desierto, hermanos. Pero Abraham no estaba detrás de lo más bonito, de lo que brillaba a los ojos, de lo más verde, de los paisajes, de los atractivos de este mundo. Abraham tenía puesta su mirada en el galardón. Abraham no tenía puesta la mirada en este mundo. Por eso vemos que él escogió aún el desierto, aún lo más feo. Porque para Abraham lo más precioso y lo más deseado era tenerlo a él, tener a su padre al lado de él. Por eso Abraham no pensó en ir al lugar más feo, al desierto, al Negev. El Negev es de los desiertos más secos que hay. Pero Abraham lo que anhelaba era su presencia. Y lo vemos en muchos donde invoca a Dios, donde le da un sacrificio a Dios. Aquí en el 13:4 dice que invocó ahí a Abraham en nombre de Jehová. Y Abraham, hermanos, era un padre. Era un padre. Abraham no fue un pastor. Abraham no fue un profeta. Abraham simple era un padre. Era un padre. Dios le habla a todos los hombres que están dispuestos a oírlo. Y aquí Lot escoge su camino. ¿Cuántos de nosotros se nos van en esta vida a ofrecer dos caminos? Uno que lleva a la vida
y otro que lleva a la muerte. El camino de Lot fue algo tristísimo, hermanos. Fue no solo se apartaron de Dios los hijos de Lot, sino que cayeron en depravación moral, inmoral, en homosexualismo, hermanos. Es increíble cómo lo que puede costarnos una decisión que tomemos. Imagínense, hermanos, Lot recordando. Yo creo que Lot nunca se le olvidó de ese momento. Cuando Abraham, cuando se apartó de Abraham, que fue para su perdición, de su esposa, de sus hijos. Hermanos, que estemos dispuestos a oír la voz de Dios cuando nos habla, que no tomemos nuestros propios caminos. El camino del hombre siempre lleva a la muerte, sin excepción. Siempre lleva por caminos pedregosos, por tinieblas. El camino de Dios lleva a la vida. Abraham entró y poseyó la tierra de Canaán. Entró a ese lugar prometido, a la tierra prometida. Él tenía su mirada puesta en los lugares celestiales. Y podemos ver varias vidas a través del Antiguo Testamento, cómo Dios se movía y cómo Dios le daba al hombre el escoger, el decidir. Dice que este es un rey, hermanos, el rey David, como Dios le habla a los hombres. Y dice que David iba, que le pidió, ustedes se acuerdan de esta historia de Nabal, que le pidió a Nabal que le diera de comer a él y a sus hombres porque tenían hambre y que ellos los estaban cuidando su propiedad. Y vemos que a Nabal no le importa y Nabal los tira, los manda a volar y, y no le da nada. Y vemos que David se ensaña, ¿no? Se enoja y quiere ir a matar a este hombre. Y Abigail le sale al encuentro. Vemos cómo David iba a decidir mal, iba a tomar una mala decisión. Quizás lo iba a afectar en su vida. Pero vemos a veces cómo Dios se mete en el camino, sale a nuestro encuentro. Y vemos que Abigail va ahí
Abigail va y le da vino, le ofrece ovejas guisadas, grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos, en 1 Samuel 25:18. Y dijo a sus criados: sí, delante de mí, y yo seguiré. Luego, y nada, declaró a su marido Nabal, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, y Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora que esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva a esta ofensa. Así vemos cómo Dios se mete en nuestro camino. Vemos también cuando el burrito, ¿no?, que le habló a Balaam, le habló y él iba a tomar una decisión, pero Dios salió al encuentro y tuvo que usar una burrita para hablarle a este hombre. Tuvo que usar, Dios usa instrumentos para hablarnos, hermanos. Dios para frenarnos, pero a veces nosotros nos aferramos a nuestra propia decisión. Aquí David entendió y se frenó de lo que iba a hacer. Que estemos dispuestos a obedecer a Dios y a frenar aquello que con ímpetu, que con deseo queremos hacer. Que Dios nos ayude, hermanos, a que como David frenó aquel coraje, aquel enojo, que así nosotros podamos frenar, que podamos ponerle, como están allá afuera, ¿no?, un stop, esos altos, y parar en el camino y decirle: Señor, que tomemos la decisión que tú quieres que yo tome. Este es otro ejemplo de un rey que se frenó y ya no hizo aquel mal que iba
que iba a causarle a aquel hombre. Y vamos con Ruth la moabita, una mujer común del pueblo, sin ningún puesto. Vemos cómo Dios le habla, ¿va? con Noemí, cómo Dios usó a Noemí para hablar, con. Y se aconteció en los días que gobernaban los jueces, y hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. En Ruth 1, dicen Ruth 2, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron unos 10 años y murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordias, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, habéis vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habéis de quedaros sin cesar por amor a ellos, no, hijas mías. Qué mayor amargura tengo yo que por vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Vemos que aquí Orfa decidió tomar su propio camino. Noemí no dijo: se ha ido a su pueblo, dijo, y se ha ido a sus dioses, con D chica. A veces nosotros nos aferramos a cosas, a deseos de nuestro corazón, y
realmente se hacen dioses porque preferimos esas cosas antes y a Dios. Y aquí Noemí le está diciendo, está bien, vete, vete tras tus dioses. Y ya lo que significa orfa, significa rígida, significa testaruda, la que se vuelve. A veces, hermanos, nosotros somos igual que orfa. Queremos volvernos, queremos ir tras nuestros deseos, tras los anhelos de nuestro corazón. Como mi papá nos hablaba el domingo, como este hombre fue Demas, se fue al mundo y se apartó. Aquí también Orfa se fue a su pueblo y a sus dioses. Que no se diga, hermanos, de nosotros. Se volvió, no, y no, pues se volvió al mundo. Se volvió tras sus anhelos, tras sus deseos. Hermanos, que nosotros, como Ruth, escogió ir detrás de la que llevaba la unción, detrás de la que llevaba la presencia de Dios, de Noemí. Ruth quería lo que su suegra tenía. Ruth anhelaba lo que esa hija de Dios tenía. Que nosotros, hermanos, vayamos detrás de la presencia de Dios, detrás de su presencia. Si vamos, se me pasó, pero si vamos a Éxodo 32, poquito atrás, vemos a Moisés, el profeta Moisés, el siervo de Dios. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón. Hermanos, Aarón era de la línea de los sacerdotes. Aarón era un hombre que ministraba al Señor. Dice que Aarón significa alguien con brillantez, alguien que sobresale. Aarón era de aquellos que ministraban al Señor, de aquellos que estaban en la presencia de Dios y entraban a ese lugar santo para ofrecerle esos sacrificios a Dios. Era un sacerdote, hermanos. Aarón era un sacerdote. Dice, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y aquí seguimos leyendo cómo Adán prepara ese becerro de oro, lo funden,
Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Imagínense, hermanos, que Aarón aquí, el sacerdote, si Aarón con una caminata ya, una caminata en Dios, ese hombre que ofrecía a Dios sacrificios, lo vemos aquí ofreciendo fuego extraño, levantando ese becerro de oro con él, con sus manos, trabajando en ese becerro, en ese Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo, hermanos? Nosotros levantamos dioses y somos capaces de ofrecerles sacrificios a dioses extraños. Imagínense, hermanos, que Aarón estuvo dispuesto a ofrecerle sacrificios a una estatua de oro. Hasta ese punto nosotros somos capaces, si no es por la misericordia de Dios, de ofrecer fuego extraño a otros dioses. Y vemos aquí que Aarón escogió ofrecerle ese sacrificio a esos dioses, a ese becerro. Y vemos que fue para su mal. Vemos que hombres murieron por causa de ese sacrificio, de ese fuego extraño delante de Dios. Como, hermanos, por una decisión que tomamos, no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a los que están alrededor de nosotros. Murieron mucha gente por esa prevaricación que hicieron en ese día. Y vemos a través de la Biblia, no puedo irme por todas, no acabaría, fuera por todas las escrituras, pero si vamos a Joel, o a Jonás, perdón. Aquí Dios le está hablando y se vino palabra de Jehová a Jonás, un profeta, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí Dios le dijo a Jonás: vas a hacer esto,
Pero vemos que Jonás tomó su propio camino. Él dijo, no, yo voy, Dios me dice que vaya para allá, pero yo voy al lado contrario. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vemos cómo Dios se mete en nuestro camino por misericordia. Tal vez si Dios no se hubiera en el camino metido, en el camino de Jonás a donde iba, tal vez se hubiera apartado de Dios. Pero con gran misericordia, Dios envió a un pez. Dios hizo mover el mar. Dios hizo que una gran tormenta se desatase en aquella región. Y vemos la mano de Dios a un Dios misericordioso, que aún a veces en nuestras necedades, en nuestras decisiones erróneas que hacemos, Dios es capaz de meterse y enderezar nuestro barco. Y vemos aquí que Dios, que fue mandado Jonás al vientre de la ballena por 3 días, y estuvo ahí 3 días. Y vemos que él clama ahí desde el vientre y Dios lo oye. Y otra vez Jonás agarra el rumbo correcto. Dice que ya se dirigió a Nínive, aquella gran ciudad. Dios se mete en nuestras decisiones cuando clamamos a Él, cuando tenemos un corazón para Él. Dios se mete en nuestras decisiones. Y vemos, si vemos la vida de Jesús, Jesús ya sabemos quién era, un gran profeta, un pastor, un rabí. Cuando está aquel joven rico, ¿no? Que Dios le dice, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Jesús le estaba dando la oportunidad a aquel joven de ser un seguidor de Jesús. Dios, imagínense, hermanos, qué privilegio, ¿no? Le estaba dando a aquel hombre
de seguirlo. Pero aquel hombre tenía su mirada puesta en las riquezas. Porque Dios le dijo, ven, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Para ese joven quizás las riquezas eran un Dios muy grande en su vida, que no lo podía dejar. Por eso Dios le dijo, deja esas riquezas y ven y sígueme. Y Dios a veces se para en nuestro camino y nos dice, ven, deja aquello y sígueme. Y siempre, hermanos, lo que Dios nos dice que dejemos, aunque el camino sea más difícil y más estrecho, siempre va a ser para nuestra bendición, para bendición del alma, para bendición, para salvación de nuestra alma. Los caminos de Dios siempre van a salvar el alma del hombre. Los caminos de Dios son eternos. Siempre acordémonos de eso, hermanos. El camino que Dios le ofrece al hombre es eterno. El camino que Satanás ofrece, que los deseos, esos perecen. Esos van a perecer algún día. El camino de Dios nos lleva a la vida. Hermanos, que no tomemos un camino que nos lleve a la muerte. Tal vez como Lot se vea más bonito, se vea a los ojos precioso, sea atractivo para nosotros. Pero tenemos que orar que Dios nos ayude a escoger lo que es mejor para nuestra alma. Si vamos a Mateo, primero de los evangelios. Dice en el 27, verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba al gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. El gobernador aquí para satisfacer, para alegrar tal vez a los que estaban ahí. Dice, tenían un preso famoso llamado Barrabás. A veces y qué bueno que le pongamos atención a Jesús, ¿no? Todo lo que nos habla aquí acerca de él, lo que le responde a Poncio Pilato. Pero a veces no ponemos atención a Barrabás. Barrabás significa hijo del Padre. Jesús, Barrabás, hijo del Padre. Y eso nos debe poner a temblar, hermanos. Porque Barrabás quiere decir lo mismo que Jesús, ¿no? Era hijo
hijo del Padre. Pero vemos que Barrabás era lo contrario. Tal vez hijo del Padre, por hijo del Padre de mentira, ¿no? Porque vemos que era un ladrón, era un alborotador, era un delincuente, era un homicida. Dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Si vemos y vamos a Marcos 15, ¿qué nos dice este Barrabás? Dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban a un preso, cualquiera que pidiesen, y había unos que se llamaba Barrabás preso, o sea, era un preso, era un malandro, con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Era un revoltoso, era enemigo del pueblo romano. Y dice, viniendo la multitud, comenzaron a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifíquenle. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifíquenle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí tenemos a un hombre justo de un lado, a un hombre que les había mostrado el camino a la cruz, que había dado de comer a los hambrientos, un hombre que había sanado a los ciegos, que había levantado a los paralíticos, que solo hizo el bien, un hombre que enseñó a cómo llegar al cielo, a cómo ser bueno, un hombre que nunca pecó con sus labios, que honraba a Dios. Y del otro lado vemos a un hombre, a un homicida, a un pecador. Y no solo un pecador, sino un pecador empedernido, ¿no? Un pecador malo que había cometido en un sicario, matado, ladrón. Lucas, digamos, eh, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, 23:18,
fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Este hombre era famoso, hermanos, era famoso porque era alguien muy malo, así como el Chapo, como personas que conocemos nosotros que son malas. Este hombre era muy malo. Y lo deja claro la escritura. Dice por homicidio, por sedición. Y a veces, y me puse a pensar, ¿por qué deja claro esto? La escritura. ¿Qué conducta? ¿Cuál era la conducta de Barrabás? ¿Quién era aquel hombre? ¿Quién era? ¿Qué era lo que hacía? Hermanos, nosotros somos igual que esta multitud. Nosotros somos pecadores y deseamos, a veces escogemos el pecado, escogemos la maldad, escogemos lo malo antes que a lo bueno. A veces decimos nosotros, pero ¿cómo es que esta multitud, si Jesús era sin mancha, era un hombre inocente? Nosotros hacemos, hermanos, lo mismo. Nosotros escogemos el pecado antes que la vida, la maldad antes que la justicia, la santidad, el pecado antes que la santidad. Hermanos, Dios dejó claro esto en la Escritura para darnos a entender a nosotros, los hombres, que nosotros decidimos por nuestra propia cuenta escoger lo malo. Y así estos hombres estaban escogiendo la maldad antes que la bondad, que el amor. Que le pidamos al Señor con todo nuestro corazón. Y cuando, hermanos, hacemos homicidio, cuando hacemos maldad, cuando decimos mentiras, nos volvemos hijos del Padre, pero no el Padre verdadero, el Padre de nuestro Padre, sino que nos volvemos hijos del diablo. Así por eso Dios dejó claro también este hombre, Barrabás, lo que significaba hijo del Padre. Así, hermanos, de grave es esta situación cuando escogemos la maldad, estamos crucificando al Hijo de Dios. Que nuestro corazón, hermanos, en esta noche se quede, hermanos, con eso. Se quede en lo más profundo, que le digamos, Señor, que escojamos por ti, que no escojamos por Barrabás, que no seamos los mismos que gritaron en aquel día, crucifícale, y que escojamos en vez de a él, el libertador, el sanador, escojamos el pecado, a Barrabás, y salgamos avergonzados de su presencia. Hermanos, que nuestra vida sea una honra para Él, que como este canto decía, que seamos como Él y que Él nos dé la fuerza, que Él nos dé de su fuerza
para escoger lo que Él tiene para nosotros. Que Dios nos dé, que podamos cantarle al Señor este canto con todas nuestras fuerzas, que el Señor nos dé la fuerza para llevar su cruz, para escoger lo que Él tiene para nosotros. Pidámosle al Señor, hermanos, en esta tarde, que Dios nos ayude a no tomar una mala decisión que nos lleve a la muerte, que nos lleve como Lot a un lugar no deseable para un hijo de Dios, para el alma. Que Dios nos liberte, hermanos, de este mundo cruel. Digámosle a Dios que Dios nos dé la fuerza para llevar su cruz. Vamos a cantarle en esta tarde. Señor, dame la fuerza para llevar pues tú has escogido lo que es mejor para mí, quebranta
gloria, gloria al Señor. Sí, hermanos, qué importante las decisiones. A veces parecen pequeñas, pero tienen una repercusión eterna. En la pequeña carta a Filemón, hermanos, es un pequeña carta de 25 versículos, pero lo que hace Pablo ahí es pedirle a Filemón que reciba a Onésimo, alguien que a lo mejor era su esclavo, que en un momento estaba tomando una decisión en su corazón, pero que escogió el gobierno de Dios, escogió una determinación. Y ahí en Filemón 1, el verso 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo significa buen gobierno, lo veíamos, a quien engendré en mis prisiones. Él sí tomó una decisión correcta, hermanos. Onésimo, y luego quería regresar, como Juan Marcos regresó con Pablo. Onésimo quería ponerse a cuentas completamente con Filemón, y Pablo está diciendo, mira, es mi hijo. Dice en el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necedad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aunque tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Prepara mi alojamiento. Es increíble, hermanos, que la mitad de los versículos de esta carta es el amor de Pablo enviando a este esclavo, Onésimo, para que Filemón lo recibiera con todo amor. Y qué inspiración, hermanos, para nosotros, ver cómo Dios puede cambiar cualquier vida y cualquier corazón. Y cómo Dios siempre está esperando que nosotros consideremos nuestros caminos y no escojamos como Esaú, no escojamos como Caín, sino que escojamos como Onésimo, que escojamos como estas vidas preciosas, hermanos, y qué lugar tan glorioso tienen ahora. Señor amado, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por mostrarnos a través de la Escritura ejemplos tan claros de decisiones, de caminos que se toman. Orfa escogió un camino, volviendo su corazón, Señor, a su anterior camino. Ruth escogió por ti, Señor. Que en este tiempo, Señor, en que estamos viviendo tantas influencias, determinaciones y decisiones, que nuestro corazón, Señor, sea humilde y
confíe plenamente en ti, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu favor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque desde que empezamos a ministrarte, Señor, desde que se presentan los corazones a ti con esos coros, Señor, que atraen tu corazón, podemos experimentar un bálsamo tuyo solo ahí, Señor. Cuando ministramos tu corazón a través de los coros, ya estás ahí, Señor. Y luego en tu inmenso amor nos muestras, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, ejemplos que son de mucha vida, Señor, cuando todo el mundo vive a su manera, cuando todo el mundo vive según el mundo. Gracias por enseñarnos y mostrarnos con delicadeza y ternura, Señor, tus propósitos para caminar contigo, Señor, y no distraernos, ni volvernos, Señor, sino que tú seas todo en todos, Padre. Bendice mucho, Señor, a tus hijos hoy, y gracias por tu misericordia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos. Gracias a Josué por traernos la palabra. Gracias al Señor porque